בראשית ברא אלוהים את השמיים, את Muy השמיים. buenos días, tengan todos, bienvenidos sean al programa número 18 de la serie Haftará, Profetas los Libros Sellados. Esta vez nos toca estudiar al profeta Jeremías. Está un poco inusual este estudio. Habíamos visto que en algunas otras ocasiones se leía un capítulo, algunos versículos, y a veces cuando terminaban no muy bien esos capítulos, se brincaba unos capítulos después y agarraba unos dos versículos que terminaran mejor. En esta ocasión está un poquito diferente porque estudiamos el capítulo 34 del profeta Jeremías, versículos del 8 al 22, y después los dos versículos finales se regresa a un capítulo, el capítulo 33, versículo 25 y 26. Un poquito inusual, extraño, y ahorita platicamos de eso. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días buenos y enfermos días ahora los dos. No podemos decir Shabbat Shalom porque vamos un día atrasados, disculpen, Exactamente. pero Shavua Tov, bonita semana para todos. Pero si nos escuchan en Shabbat, seguramente a lo mejor van a publicar esta para allá en algunos otros años en Shabbat. Pues sí, Shabbat Shalom. Pues bien, Memo, como tú dices, enfermos tarde, hoy empezamos en el domingo, pero pues aquí andamos, ¿no? Bien contentos, una para allá muy cortita, demasiado corta diría yo, pero con algo de información interesante. Así es Haftaranos para Shaga. Se me Perdón, hace que perdón, te tienes razón. andas, esa Todavía enfermedad te ando con el está frente de la afectando medicina. demasiado. Si de repente escuchan ruidos extraños, no se espanten, no es la computadora, no es su internet, es Gabo o soy yo que andamos muy enfermos. Muy mocosos. Este, Mocosas. Esta Haftarah corresponde a la parasha de ayer Shabbat, que se llama Mishpatim, y en esa parasha habíamos estudiado sobre todo muchas reglas, instrucciones para cómo tratar vemos que se traduce esclavos, que también en aquella ocasión habíamos visto se podía traducir mejor como siervos o trabajadores, ¿no? Trabajadores, sí. Entonces, en esta Haftarah, pues, ¿de qué creen que se va a tratar? Pues más o menos de algo similar, ¿no? Como dice Gabo, es una Haftarah, está muy cortita realmente. Le decía a Gabo, no encontré muchos comentarios, este, y está muy corta, pero tiene un mensaje para mi gusto, muy fuerte, muy importante. En este caso está hablando sobre esclavitud, pero podemos ver que se puede aplicar a cualquier punto de la vida, ¿no? Cualquier otro tipo de situación. Este, no sé, Gabo, si quieres que empecemos del capítulo 34, del 8 al 22, y terminemos regresándonos al 33, 25, 26, o si quieres que lo hagamos al revés, empezar bien con No, el está bien. 33, así No, como, sí, así como está, no te preocupes. ok, por la situación del contexto y todo, ¿no? Que sabemos que cuál es la mejor manera de estudiar, pues de principio a fin, ¿no? Eso yo creo que ya está comprobadísimo para poder tener un buen contexto, para poder saber de qué estamos hablando, de historia y no andar inventando cosas, ¿no? No andar, sacando versículos fuera de contexto como, creo que pasa muy seguido en otros círculos, que agarran un versículo de aquí, otro versículo de allá, otro versículo de acullá, y se genera toda una teología y te quieren enseñar algo. Por ejemplo, alguna vez escuché que alguien estuvo enseñando y convenciendo a varias personas de que Dios no existe, ¿no? Y que viene en la Biblia que Dios no existe. Entonces, si te enseñan en la Biblia que Dios no existe, pues ¿qué puedes creer, no? Pues si ahí dice, pues es verdad, ¿no? Pero si leías unos parrafitos antes, o digo, en el mismo párrafo, un poquito antes decía, el incrédulo o el tonto dice que Dios no existe, ¿no? Entonces, por eso es bien importante leer de principio a fin para tener un buen contexto y no sacar las cosas, o no andar inventando cosas que no deberíamos de estar haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos, yo creo que directo al estudio, lo vamos a tratar de hacer también corto para
no moquear tanto, para no toser tanto. Y pues yo sé que es desagradable para los que nos están escuchando, ¿no? Pero el deber llama, ¿no? Como decíamos la vez pasada, ¿verdad, Gabo? Este, Se siente algo, ¿no? Algo te llama y te dice, hey, tienes que hacerlo. Por más que Siéntate. prefieras estar acostadito, tapado, con un calentador, para que sea menos el mal sentirse, pero no, pues algo te dice, no, 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 tienes que ir y tienes que hacer este programita. Sí. Pero bueno, entonces vámonos a nuestras Biblias, capítulo 34 del profeta Jeremías, versículo 8. En la versión que he estado leyendo en esta Haftarah es la nueva versión internacional, por lo general, porque no he podido comprarme los otros tres tomos del Tanaj, donde vienen ya los profetas y todo lo demás. Entonces, en esta nueva versión internacional, lo que tiene, digamos, bueno es que usa un lenguaje pues muy actual, pero pues ya sabemos, ¿no? Como es esta, como muchas, diría todas las traducciones, pues tienen sus pros y sus contras, en algunos versículos traducen bien una cosa y otras no, entonces, pues así es, ¿no? Y en esta versión internacional, el titulito o subtítulo que tiene a partir del versículo 8 dice liberación para los esclavos. Entonces dice, la palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libre a los esclavos. Y ahí la primera pregunta o duda que puede surgir es ¿de qué tipo de soltar a los esclavos estará hablando? ¿Será porque sería un año sabático, Era el año no, más bien era un año sabático, jubileo, sí, perdón? de descanso. Sí. Sí, un año sabático que cada 7 años tenían que estar dejando libre a los esclavos, como vamos a leer más adelantito, o un año de jubileo, o por qué estará hablando, por qué se habrá acordado Jeremías de que, digo, que le dijera al rey Sedequías de que hicieran un pacto y que liberaran a los esclavos, ¿no? Por ahí podemos hacer referencia a Éxodo 21, Deuteronomio 15, Levítico, ay, no me acuerdo en qué capítulo habla sobre la esclavitud. Pero bueno, en el versículo 9 del capítulo 34 dice, el acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavos y esclavas hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío, ¿no? O sea, no se los podían estar intercambiando, los tenían que dejar libres y, y ya no podían adquirir esclavos o siervos o bien trabajadores hebreos, ¿no? A menos que nos acordamos que habíamos leído en la Parashá Mishpatim, que fuera una persona que no tuviera solvencia económica, que no pudiera como mantenerse y llegara con otra persona y le dijera, ¿sabes qué? Voy a trabajar para ti a cambio de techo, de comida, pues de que me ayudes de esa forma y yo voy a estar trabajando para ti, ¿no? Claro, oye Memo, ahora me gustaría comentar algo. Fíjate que según en lo que yo investigué, se supone, fíjate qué situación tan interesante, se supone que el rey había hecho un pacto con el pueblo para liberar a estos trabajadores o esclavos, ya que bueno, o la gente mantenía a sus esclavos más de 6 años, yendo en contra, como bien dijiste, respecto a la Torah. Ahora, me gustaría poner esta idea de lado, no olvidarla, simplemente hacerla a un lado y hacernos la siguiente pregunta, Memo. Cuando muchos de nosotros volvemos hacia la Torá o hacia la Biblia, ¿no? Como muchos le dicen, y empezamos su estudio, de pronto nos damos cuenta que la Torá y la Biblia en general tiene mucho que ver con el hacer más que con el querer. Eso nos queda claro. Ujú. Y entonces la gente, Memo, normalmente dice es que hay que hacer algo. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta sincera. ¿Qué es lo primero que hacemos? Fíjate que yo siento que lo primero que hacemos es el Shabbat, las Ah, fiestas, pero sí, ¿es eso la Torah? Porque fíjate, acuérdate no. que en época de Jeremías, pues la gente sí iba al templo, ¿no? Incluso se enorgullecían del templo y de las cosas que sucedían ahí adentro.
pero donde aparentemente no se notaba su amor hacia la Torah era precisamente en los aspectos laborales. Y yo creo que, el aspecto laboral sigue siendo como una muy buena medida de qué tanto guardamos la Torah. Sí, porque ahí intervienen ya dinero y, pues, muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo la vida diaria, Memo, ¿no? O sea, ahí creo que es donde definitivamente más se muestra si estamos guardando la Torah o no. ¿Por qué? Porque se refleja más tu vida diaria, ¿no? Ahí es donde tomas decisiones, no sé, un montón de situaciones que se presentan y entonces, si tú quieres medir realmente cómo está tu, 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 tu cumplimiento religioso por decirlo de alguna manera, yo creo que hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es el trabajo y otro es la familia. Ujú. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, 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 pues tienes razón. Digo, en el trabajo normalmente pasamos muchas veces más tiempo que incluso con la familia. Claro. Entonces, si el cómo te comportes en el trabajo, en que si eres tranza, que si le borras un numerito y le pones otro para que no tengas que dar explicaciones, en fin, muchas cosas, ¿no? Cómo trates si tienes personas a tu cargo a las personas, si les Exactamente. gritas, si piensas que no sirven para nada, este, pues Si te sí, sí sientes digo con ahí, ellos. ajá, que digo es muy, muy común, ¿no? O sea, que porque uno es supervisor y otro es un obrero, pues los supervisores tratan mal a los obreros e incluso les hacen comentarios que los hacen sentir muy mal, ¿no? Porque no pudieron Exacto. estudiar o por mil cosas, ¿no? Entonces sí, muy, muy buen ejemplo en el trabajo, sí te puedes medir muy, muy bien cómo estás de acuerdo a la Torah, ¿no? Porque, como hemos visto mucho, y como dices, ¿no? O sea, las fiestas están bien, son una cosa, te sirven como entrenamiento para otras cosas que han de venir, pero la mayoría o sea, todo lo que apunta a la Torah es más bien al trato al prójimo, ¿no? Que es lo que Exactamente. hemos estado viendo y viendo y viendo, y es en lo que menos nos enfocamos. Y es Entonces, que fíjate que además a este rey, Memo, fíjate cómo él tuvo que hacer un convenio con la gente para liberar a los esclavos. Estamos de acuerdo que en un sentido estricto no es necesario firmar ningún acuerdo, es algo que la Torah ya establece. Sí, y ujú, eso tiene mucho que ver con la percepción que tenemos sobre la Biblia en general. Creemos que la Biblia no afecta más que a nuestra vida personal. Sigo yo viendo entre nuestros conocidos, Memo, cómo la gente discute sobre si se debe comer camarón, si no se debe comer cerdo, si el día de reposo es el sábado o es el domingo. Pero si tú te fijas, muy poca gente publica sobre aquellos aspectos relacionados con la vida diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, creemos decir, ok, mi vida religiosa es de la puerta de mi casa hacia adentro. Sin embargo, no es eso lo que dice el Shema, ¿no? El Shema dice, y repetirás estas palabras al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino, ¿no? Entonces, Dios sabe que somos olvidadizos y por eso nos mandó repetir una y otra vez. Entonces es exactamente lo que le pasa al rey. Él dice, ah, ok, en el templo, el sábado, en mi casa, ahí sí guardo. Afuera es otra cosa. Ah, ok, con que hay que liberar a los esclavos, ok, vamos a firmar un acuerdo. ¿Por qué firmar un acuerdo para algo que ya era obligatorio? ujú. Porque él piensa que su vida diaria, que su vida laboral, que el tema de los negocios no tiene nada que ver con el cumplimiento religioso. Ese es el problema. No nos Así vaya es. a pasar lo mismo. Sí, me acordé de un amigo, bueno, un compañero, ex compañero del trabajo hace muchos años, yo creo Dinos que cómo se más de, llamaba, Memo, dinos. no, Bueno, el apellido más de, nada más. bueno, que decía, sí, yo soy fiel, yo soy bien fiel a mi esposa, pero dando un paso fuera de mi casa es otra cosa, ¿no? Hijo. Entonces, algo así se me figuró. Fíjate que te voy a platicar así rápido, de verdad que cuántas cosas están pasando en el mundo, Memo. Tengo un cliente nuevo, un chavo que seguramente nos va a escuchar, él va a empezar a escuchar tus audios, Memo, para... Nombre y apellido, nada, no te creas. Sí, de hecho sí le quiero mandar un saludo, a Joshua Schultz, le quiero mandar un saludo porque
discutíamos, él está empezando a estudiar, por casualidad, a pesar de que es cliente mío, nos dimos cuenta que él está empezando a estudiar la Biblia en orden. Y me explicaba que había muchas malas traducciones de la Biblia, etcétera. Entonces, obviamente tenemos un de cosas en común. Y entonces me decía Joshua, dice, es que el problema es que a veces, me dice, como cristianos, sí buscamos la voluntad de Dios. Dice, pero queremos saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, pero en el siguiente sentido. ¿Qué me debo de poner hoy? ¿En dónde debo trabajar? ¿Si debo de ir a un lugar o no? ¿Si debo de tener ciertas amistades o no? ¿Si me voy a ir de vacaciones o no? Dice, pero esa no es la voluntad de Dios. Ujú. Entonces, a veces, Memo, o sea, como que Esa es la voluntad de uno. exactamente. Es como, ayúdame a resolver lo que yo quiero hacer. Pero cuando no trasladamos todas las ideas de santidad que hemos hablado hacia cuestiones como la laboral o a la familiar, y sobre todo en familia no directa, ¿no? Nuestros primos, nuestros parientes, allí es donde puedes medir realmente cómo andas en el cumplimiento. Eso es lo que Dios quiere que cambies a final de cuentas. Así es. Un saludo para Joshua. Es- Entonces, bueno, hace ese edicto el rey Sedequías de que iban a dejar libres a todos los esclavos o esclavas, o siervos o siervas compatriotas judíos. Y el versículo 10 dice, todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos, de manera que nadie quedaba obligado a servirlos, ¿no? Y hasta ahí, todo bien, todo parecía ir bien. Pero en el versículo 11 dice, pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado, ¿no? O sea, cuando vieron todo lo que iba a llevar eso, que ahora ellos se iban a tener que meter a hacer ciertas tareas que antes pues nada más se cruzaban, a lo mejor tronaban los dedos o algo así y se hacían. Entonces dijeron, no me conviene esto, por mi comodidad mejor los vuelvo a agarrar, ¿no? Claro, y además es una doble transgresión, una transgresión directa a la Torah y una transgresión a un acuerdo, un convenio que tú ya habías hecho con la gente. Imagínate. Así es. Sí, o sea, muy, muy mal, ¿no? Entonces, pues ahí viene ahora sí que cada acción tiene una reacción. Versículo 12, una vez más la palabra del Señor vino a Jeremías y dice el 13, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud, les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 7 años debía ser liberado, pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso, ¿no? Que esto no, nunca le habían hecho caso a Dios, ¿no? Desde que lo sacó de Egipto hasta esta época de Jeremías, seguía siendo igual. Versículo 15. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. O sea, como que se habían convertido, entonces no eran judíos o cómo Pues, podremos interpretar pues, eso. pues no, Memo, no eran judíos. Ojo, yo creo que esa Eran parte que haces hebreos, es ¿no? importantísima porque normalmente cuando leemos páginas judías, Memo, que muchas de ellas son nuestras referencias, leemos cómo dicen, entonces el pueblo judío salió de Egipto. En realidad, el judaísmo no existía en esa época. El judaísmo, hay que recordar, nace después de la... eh, ay, ¿cómo se dice? De la expulsión. Sí, bueno, cuando ellos son enviados a Babilonia, entonces, ojo con eso, ¿no? Pero pues sí, la pregunta subsiste entonces, ¿en qué se convirtieron? O a qué religión se habrán convertido, Memo? A lo mejor esa es la pregunta, ¿no? Sí, pues para buscar esa y convertirnos, Sí, ¿no? a lo mejor se convirtieron al estudio de las raíces hebreas, no sé. A lo mejor se convirtieron a... ¿Qué se habrán convertido? Híjole, pues como muchos, digo, todos los profetas y todos los apóstoles decían, conviértanse al Dios verdadero, ¿no? O sea, ¿qué será eso? Regresen, o sea, conviértanse a lo que Dios les está pidiendo que hagan, eso hagan. Entonces aquí mi percepción es, yo les di esta orden, nunca se había cumplido, y ustedes se pusieron de acuerdo, lo empezaron a hacer, entonces se convirtieron hacia mí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Dice, porque hicieron lo que yo apruebo.
Dice, además se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre, ¿no? O sea que ese edicto o ese acuerdo, pues también tuvo mucho que ver, no nada más políticamente, sino a lo mejor ahí estuvo el sacerdote en el templo y ahí se firmó el acuerdo Claro. o qué sé yo. Versículo 16, pero, ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha obligado a sus esclavos y esclavas que habían liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Entonces, Qué duro leer, Memo, que cuando no obedecemos la Torah incluso en nuestros trabajos o en nuestra vida diaria, eso también es profanar el nombre o Hilul Hashem, como se dice en hebreo. Eh, a lo ujú. mejor esa es la parte que la casa de Israel que regresamos poco a poco y cada vez más, necesitamos terminar de entenderlo. Sí, porque podemos pensar, profanar su nombre es cuando uso las 4 letras que conocemos, las 4 consonantes que conocemos y las uso para decir una mentira o para hacer una promesa que no voy a cumplir o para Eso no lo algo hago. así, ¿no? Pensamos que estamos bien, ¿no? Entonces no lo estoy profanando, pero vemos aquí que con una acción de hacer algo en contra de lo que Dios te pidió que hicieras, ahí estás profanando su nombre, ¿no? Entonces, pues sí, qué interesante y qué fuerte, ¿no? Que si en el trabajo me burlo de una persona, ahí estoy profanando el nombre de Dios. Si en mi casa me burlo de mi hija y le digo groserías, ahí estoy profanando el nombre de Dios, ¿no? Y profanar el nombre de Dios, como vemos en Éxodo y pues en muchos otros lados en Deuteronomio, híjole, es de lo peor que podemos hacer, ¿no? Sí, de hecho el resultado de cometer ese pecado es la expulsión del pueblo, ¿eh? Ujú. ¿Por qué? Porque Entonces, finalmente si yo ando por ahí por el mundo diciendo que estudio la Torah o que ya volví a las raíces hebreas, o como sea que les llamen, y de pronto hago estas cosas que van en contra de la Torah, pues realmente ahí, ahora sí que no estoy dando el testimonio de lo que se supone que Israel debe de ser, ¿no? exacto. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado realmente. Porque, como decía al principio, o sea, aquí está hablando del tema de la esclavitud, de liberar a los esclavos, o sea, es uno de los muchos instrucciones que Dios le dio al pueblo, ¿no? Cada 7 años libera a tus esclavos. Entonces aquí está hablando de ese en específico, pero ¿tú crees que aplique esto mismo para cualquiera de los otros instrucciones o mandamientos? Pues yo creo que sí, ¿no? Claro. Entonces digo, mucho cuidado, ¿no? Con andar profanando el nombre de Dios, que no es que tú o yo seamos perfectos y nunca lo profanemos, eso sería profanar el nombre de Dios porque, pues claro que nos equivocamos todos los días y muchas veces, pero digo, hay que hacer conciencia pues pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Que nos Eso. ayude Él a cambiar nuestro corazón para profanarlo lo menos que se pueda. Y sobre todo aprender a identificar esas situaciones que normalmente tienen que ver con el carácter y que estamos tan acostumbrados a hacer nosotros mismos y a pensar como pensamos, que desafortunadamente lo hacemos en automático, ¿eh? Entonces, Ujú. ya decía el Salmo, dice, ayúdame a descubrir mis pecados que me son ocultos, ya sé cuáles son, simplemente que a veces no me doy cuenta que no soy congruente. Así es. Entonces, versículo 17, ahí viene la consecuencia, ¿no? Hijo. De que se arrepintieron, dice, por tanto así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos, por tanto yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor, dejaré en libertad a la guerra, a la pestilencia y al hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra, ¿no? Entonces otra vez, ¿no? Esa pregunta de por qué le pasa todo eso a Israel, por qué hizo o no hizo, o por qué Dios los dejó que hicieran una u otra cosa, bueno, pues para que sirvan de ejemplo, ¿no? Para que cuando leamos esto nos podamos hacer esa retrospección y decir, híjole, la estoy regando bien gacho, necesito cambiar. Y sabes que Memo, además, me parece ser que estamos viviendo un tiempo, pues no sé, muy interesante porque finalmente esto que estamos leyendo, pues lo está leyendo mucha gente alrededor del mundo, no nada más a través de buscando lo escondido, sino a través de un montón de páginas, ¿no? Entonces podríamos decir que hoy es el cumplimiento
de estas últimas palabras de este versículo que dicen, para que sea de escarmiento a todos los reinos de la tierra, es decir, a todos los gentiles y a todas las naciones. ¿Será que Ujú. estamos por ver que el cumplimiento de precisamente estas letras que nos dicen que en nuestro tiempo nos va a tocar ver y vivir la justicia divina en la que si no cuidamos al prójimo, tampoco seremos cuidados nosotros mismos de la ira que viene? No lo sabemos. Ujú. Entonces, en cualquier caso, hay que tener mucho cuidado. Exacto. Y versículo 18, sigue hablando sobre lo mismo, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia. Y obviamente que las personas que vivían en ese momento, en esa época de Jeremías, ellos no habían estado en el monte Sinaí y habían dicho con su propia boca, sí acepto todos esos pactos, todas esas instrucciones, ¿no? Sino los antepasados fueron los que acordaron eso y sin embargo aquí se lo está reclamando a ellos, ¿no? Entonces no sería válido tampoco que yo dijera, no, Dios, pero yo no estuve ahí y yo no dije que sí, ¿verdad? Claro. Ahora, Dice los... otra interpretación me muestra el versículo 18, es que cuando ellos concertaron el pacto, habían cortado en dos partes a un becerro. Recuerdas que ya habíamos visto este tipo de Ujú, contrataciones. sí, Entonces, ellos habían seguido todas las formalidades legales, ¿no? Entonces, eh, imagínate eso, ¿no? Es decir, tú haces un convenio de, no sé, hacer un pago y pues no lo pagaste, ¿no? sí, Imagínate en materia de deudas, ¿no? A veces fíjate, nada más mencioné la palabra deudas y empecé a recordar casos o cosas que yo tengo que solucionar. Entonces, qué difícil, Memo, que de verdad qué difícil es cuando la Torah es un espejo y dices, híjole, todavía me falta un montón. Entonces, así es. esas son las cosas que no hay que olvidar y pues darle seguimiento, ¿no? Sí, digo, para ahorita los versículos que sigue se pueden tornar un poco extraños, para los que no sabían cómo hacían los pactos en la antigüedad, en tiempos de Abraham, de Isaac, Jacob, cuando se hacía un pacto, se partía un animal o varios animales en dos y se ponían los dos partes del animal a izquierda y a la derecha y pasaban entre los dos animales, ¿no? Haciendo el pacto, las dos personas que hicieron el pacto. Este, no, no me acuerdo, ¿eso viene en la Torá, Gabo, o viene en el libro de los justos? No. Viene en la Torá, bueno, en realidad viene mencionado en la Torá cuando Abraham se queda dormido, ¿recuerdas? Ajá, Y Dios hace exactamente un pacto como sí. y pues obviamente lo ha mantenido hasta el día de hoy. Pero tú sacaste en aquella parasha también un comentario del libro de los justos. Ujú. Sí, 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 sí me acuerdo que en el libro de los justos así hacían otros pactos, dos personas. En ese caso, sí fue Abraham con Dios, ¿no? Que se veía, que Abraham de alguna forma sintió o vio la presencia de Dios caminando entre los dos mitades del animal. Así es. Entonces, bueno, aquí hacemos referencia a eso porque dice, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto, ¿no? O sea, para decir, así como que es firmando el pacto. Así es. A los jefes de Judá y de Jerusalén, y a los oficiales de la corte, y a los sacerdotes, y a todos los que pasaban entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra sus vidas, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? O sea, todos los que dijeron sí, acepto todo lo que tú me digas, y luego no lo cumplieron, pues qué fuerte castigo. O sea, aguas con lo que firmamos, ¿verdad? Es lo que me está diciendo esta Haftarah. Ujú. Dice a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes los entregaré en manos de sus enemigos que atentaron contra sus vidas, es decir, en poder del ejército del rey babilonio, que por el momento se ha replegado, ¿no? O sea, ya los había defendido, bueno, pues ahora van a regresar y ahora sí van a ser entregados en sus manos. Versículo 22, que es el último de este capítulo, dice, voy a dar una orden, afirma el Señor, y los haré volver a esta ciudad a los babilonios, la atacarán y luego de tomarla la incendiarán. Dejaré a las ciudades de Judá en total desolación, sin habitantes. O sea, qué feo, qué Y fuerte. además, fíjate qué feo, Memo, porque llegó Babilonia y se fue, y entonces ellos dijeron, ah, Dios ya nos salvó. O sea, ellos sintieron
lo mismo que los esclavos. Llegó Ujú. Babilonia, los sitió, se fueron y dijo, no, siempre sí, y regresaron. Es Sí, exactamente lo mismo, Memuel. de mano por mano, cara por cara, Ojo. ojo por ojo, pues sí. Y imagínate si ahí se quedara esta Haftarah, pues qué sabor de Pues, boca. pues a lo mejor ahí debería de quedarse. Yo creo que sí, o sea, porque realmente sí te deja pensando mucho. Yo, cuando le di la última repasada, híjole, sí, dije, está bien, bien directo y fuerte el mensaje. Sí. Este, pero bueno, como estamos leyendo de acuerdo a la tradición, sefardita, bueno, nos vamos a regresar a un capítulo. Vamos a regresar al capítulo 33 y los últimos dos versículos, el 25 y 26, pues los vamos a leer, ¿no? Aquí un comentario, en la traducción Septuaginta, aquella primer gran traducción del hebreo al griego, este, de la cual se desprenden muchas otras traducciones y que fue tan aceptada. En esa versión Septuaginta, estos dos versículos, y creo que como desde el versículo 10 del capítulo 33, no existen, no están. Si fue por error o por querer llevar algún camino, no lo sé, pero capítulo 33, versículo 25 dice, así dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, o sea, si yo no lo hubiera hecho, ¿no? ¿Cuál pacto con el día y con la noche? Y dice, y ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, pues nos podemos referir a Génesis 8:22, donde dice, mientras que la tierra exista, el sol y la noche estarán teniendo este ciclo, ¿no? Que saldrán todos los días. Entonces dice, si yo no hubiera hecho ese pacto con el cielo, con la luna y el sol, por ejemplo, dice, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, ¿no? O sea, por tanto que yo hice un pacto, yo Dios, y yo no los quebranto, pues ahora voy a cumplir mi pacto tanto con el día y la noche como con mi siervo David, ¿no? Con mi siervo Abraham y con mi siervo David. Que aquí, por ejemplo, si le quitamos ciertas palabras a este versículo, pues lo podríamos tomar bien fácil para decir que ya Dios desechó a su pueblo, ¿no? Pero dice, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estripe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí un comentario que escuché de Isaac, la forma como se escribe Isaac en este versículo es diferente. Normalmente es Yitzhak, con Ayin, la segunda letra, pero aquí se pone con Shin, Yishak. Es un poquito diferente el nombre, y el cambio de significado es el nombre normal de Isaac, como recordamos ahí en Génesis, y él se reirá, y aquí con el cambio de esa letra con Shin sería y él jugará. No sé por qué se escribió diferente, no lo sé, eso sí, nada más pues un comentario. Dice, pero yo cambiaré su suerte, o bien en el hebreo dice, yo los regresaré de su cautiverio y les tendré compasión. O sea, aún y que ustedes se equivocan y hacen las cosas mal, bueno, porque yo hice un pacto con ustedes, pues yo les voy a tener compasión y los voy a regresar de su cautiverio, ¿no? Wow. Sí. Wow, porque fíjate que cómo Dios nos da una lección de, híjole, pues de fidelidad, ¿no? Esa palabra tan mal traducida como fe, pues es prácticamente una clase de emuná en el que dice, te voy a enseñar a ser como yo soy, te voy a enseñar a ser obediente y fiel al pacto, ¿no? Entonces, pues finalmente creo que esa es la razón por la que hoy estamos aquí, ¿no? Ujú. Medios enfermos y cansados. Pero bueno, eso es exactamente lo que deberíamos de hacer, ¿no? Dios, por lo visto, no eh,
circunscribió el tema de la Torá al sábado, a la sinagoga, a la iglesia, al día de estudio, ¿no? Sino lo estiró, lo derramó a través de toda la eternidad. Entonces, definitivamente es una lección, ¿no? No olvidemos que si Dios ha cumplido lo malo que ha hablado sobre nosotros, que nos exilió y nos ha hecho volver a punta de preguntas, de cuestionamientos, de vacíos que sentimos en nuestras religiones, pues también nos va a cumplir lo bueno, ¿no? Pero en el camino necesitamos no olvidar que también nosotros debemos de aspirar a ser así, a tener esa fidelidad, ¿no? Y pues sí, es un camino largo por recorrer, pero él confía en que lo lograremos. Entonces, definitivamente una muy buena Haftarah, que a mí en lo personal me gustó mucho. Sí, sí, muy buena. Y pues muchas gracias a todos los que se quedaron al final. Gracias, Gabo, por tu tiempo, aún y que estás enfermo. Hay una disculpa a todos porque ayer, chavas, no pudimos hacer esto, pero ayer nos sentíamos todavía más mal. Este, y pues gracias a todos. Un saludo a Elizabeth, gracias por los estudios que está subiendo Elizabeth, por mantener ahí la página ahorita que no podemos nosotros. Y también a mi esposa que ya anda en las últimas, ya casi voy a ser papá por segunda vez, ya merito. Órale. En las próximas 2-3 semanas, pues un saludo ahí, que aguante, ya es lo último. Así es. Y pues bueno, un abrazo para todos, que tengan bonita semana y pues acordarnos de lo que aprendimos el día de hoy, ¿no? Así es. Shabbat Tov, Nos escuchamos, Shawatop, nos escuchamos la próxima semana.